la capacidad para pensar el trabajo, reflexionar y planificar. Francisco Bautista. Buenas tardes. Me corresponde a mí abordar qué aspectos se consideran más importantes en la valoración del proyecto de trabajo que tiene que realizar el profesor en práctica. ¿Qué finalidad tiene? Pues conocer cómo planifica el profesor su trabajo referido a un grupo de alumnos. Este es un documento planificador que está basado en una evidencia obtenida a través de la propia información que le transmite el centro y sobre todo a partir de la evaluación inicial que debe de realizar al grupo de alumnos sobre el que dirige, sobre el que está basado dicho proyecto. Este documento tiene por finalidad conseguir unos fines educativos y entonces inicialmente es una hipótesis de trabajo, es una que está basado simplemente en esta hipótesis porque está adaptado al desarrollo que cada día se va transcurriendo, porque no es rígido, sino que lo puedo ir variando, siempre buscando conseguir los objetivos y la finalidad que yo he previsto. ¿Qué características debe tener el proyecto de trabajo? Tres características básicas. Primero, ajustado a normas, ajustado a la realidad de los alumnos y, sobre todo, que sea ejecutable y que tenga perspectiva de éxito, que quiera transformar la realidad inicial del grupo de alumnos sobre el que lo que tengo yo basado, dirigido, y para cambiar, es decir, conseguir un desarrollo de su aprendizaje, que vaya aumentando su aprendizaje o que suplir las carencias que presenta en dicha evaluación inicial. Nos informa del profesor en práctica cómo planifica, su rigor en la planificación, qué concepto tiene de la función docente, qué conocimiento tiene también de la propia organización del centro, sobre todo del proyecto educativo, y también su conocimiento sobre cómo organizar y gestionar el aula. Entonces nos informa en la lectura de dicho proyecto, en el estudio y la valoración de dicho proyecto, pues nos da ese tipo de información. También aporta información sobre el centro, dependiendo de la calidad del proyecto, de la extensión y de lo que se expresa en él. Nos informa primero de la calidad y cómo está elaborado el proyecto educativo y cómo es las relaciones de comunicación interna que existe tanto a nivel de departamento ciclo o a nivel del centro, que también nos da esa información indirecta dentro de la visita que nosotros realizamos, en la actuación que realizamos en el centro, dentro de la globalidad que tiene, pues también podemos inferir dicha información. Cuando nosotros, sobre todo, aquí vamos a valorar un proyecto de trabajo del profesor en práctica, tenemos que considerar una serie de preguntas. Primero, ¿conoce el profesor la realidad del centro, de su entorno, de estilo de aprendizaje del alumnado, de las características que tiene, motivación, la estructura del centro, los diferentes subgrupos en que se divide la clase? Primero, si tiene ese conocimiento. Segundo, ¿qué hace con ese conocimiento? ¿Lo aplica a la propia programación, al diseño curricular, que es el vehículo que va a utilizar para conseguir los fines educativos que pretende? Entonces, esa sería también la segunda pregunta que nos haríamos. La tercera, ¿tiene el profesor en mente una perspectiva de éxito? ¿Cree en sus alumnos? ¿Cree que sus alumnos lo van a conseguir o simplemente, bueno, pues yo lo tengo que dar, pero esto es lo que hay? Es decir, ¿cree en sus alumnos? ¿Cree que lo podrá conseguir? La cuarta pregunta es, ¿se ajusta a normas? La quinta, lógicamente, ¿se ajusta al proyecto? Si existe un proyecto educativo que es adecuado en el centro, ¿se ajusta al proyecto educativo del centro? Otra pregunta sería, ¿los objetivos que pretende son, primero, que están expuestos de forma clara, pero sobre todo, son ejecutables, son reales, son posibles, están ajustados a la propia realidad del centro, tanto de disposición de espacio, disposición de recursos humanos, de las propias características de los alumnos? Es decir, ¿tienen unos objetivos reales que conseguir o son de esos muy bonitos, pero muy difíciles de conseguir? Otra también pregunta sería que el profesor tiene, es decir, que el proyecto de trabajo, ¿cómo lo considera el profesor? ¿Como un instrumento burocrático que tiene que elaborar para pasar la práctica, el proceso de práctica?
o es un proceso de apoyo útil que pueda conseguir los fines que tiene previsto. Y eso serían las preguntas básicas y fundamentales que tendría que realizar el inspector a la hora de valorar un proyecto de trabajo. Hay otro documento que tienen que entregar los profesores en práctica en el momento de la visita del inspector, que es el documento sobre las características del grupo clase. Este no tiene que ser un documento muy breve, muy conciso, porque toda la realidad del centro y de la realidad del alumnado, del grupo y sus características ya vienen bien desarrolladas y bien explícitas en el proyecto de trabajo. Entonces, ahí simplemente debe de tener claro el profesor que debe de expresar pues, qué conocimiento tiene de los resultados anteriores, primero, sobre todo, qué nivel inicial para la materia, sobre la materia presentan los alumnos, porque para poder ajustarme a su nivel, no es decir, yo no voy a dar este nivel que tengo que dar y el que no, porque se busque clases particulares o que se busque la vida, sino ajustarme al nivel de inicio. Entonces, yo tengo que conocer qué nivel, aunque ya lo tengo explicado en el proyecto de trabajo, pues en este documento simplemente, de forma explícita y muy concisa, indicarlo. ¿Cuál es la forma de aprendizaje que tienen esos alumnos? ¿Qué tipo de motivación tiene? ¿Qué estilo de aprendizaje poseen? ¿Cuál es el clima del aula? Si es un clima más convulso, más tranquilo, más reflexivo, más participativo. ¿Qué nivel de asentismo le han comunicado que existe de años anteriores o de alumnos, algún tipo de familia, de algún tipo de alumno? ¿Qué diversidad de rendimiento existe en el grupo? Es decir, primero tiene que saber el nivel medio, que muchas veces se pregunta, ¿cuál es el nivel medio del grupo? Bueno, es que está el grupo tal, el alumno cuál. Es decir, primero, ¿cuál es el nivel medio que posee? Pero a partir de ahí ya me puede decir, pues dentro de ese nivel medio que existe en el grupo, existe un grupito de alumnos que tiene un nivel bajísimo, que casi algunos hay de necesidad educativa especiales. Hay otro grupo que tiene un buen nivel muy alto, sea porque son de altas capacidades o porque están muy motivados, son muy trabajadores o tienen un nivel muy alto. Hay después un grupo que tiene un nivel algo insuficiente porque arrastran la materia, pero no presentan fuertes carencias, a otro grupo que tiene un buen rendimiento y otro pues, que simplemente lo que han pasado raspados y que tiene solamente los conocimientos básicos adquiridos. Entonces, en función cuáles son los dos subgrupos predominantes, me puede decir o el nivel medio-bajo, entonces tengo que hacer un desarrollo curricular introduciendo contenidos y objetivos del curso del nivel inferior y a partir de ese nivel yo ir desarrollando la práctica docente o al contrario, si predomina el nivel medio-alto y entonces simplemente desarrollar la materia tal cual la tengo, pero siempre sin olvidar a aquellos alumnos que necesitan, por una parte, refuerzo o una adaptación de acceso al currículum para que también paralelamente y que vayan ellos también avanzando y completando las carencias que presentaban al principio de curso. En cuanto a la memoria final, el documento que tiene que presentar en el mes de mayo constituye un documento de reflexión a donde el profesor en práctica se refleja su madurez profesional. Es decir, un documento en el cual el profesor nos indica que nos dice que primero hace una valoración de todas las actividades que ha ido trabajando y aplicando a lo largo del curso, cuáles de ellas le han afianzado en su práctica, aquellas que ha hecho o que tenía ya previamente que iba a hacer, ha visto que son exitosas y se las han afianzado, en cuáles va a introducir propuestas de mejora, es decir, algunas mejoras, y cuáles va a desechar, porque a partir de lo que la propia experiencia le dice o de otras experiencias que le ha podido ir observando, iba a aplicar el profesor. Entonces, ese documento es un documento de reflexión. Este documento, sobre todo, nosotros podemos inferir 4 fuentes de información. Primero, nos dice el grado de permeabilidad que tiene el profesor en cuanto a experiencias exitosas externas que se le presentan y que le muestran si el profesor la acepta o no la acepta. Y ahí podemos ver si un profesor, como digo yo, un profesor circular, aquel que no siempre está sobre lo mismo, le echa la culpa de todo
a la sociedad, que los alumnos, a la familia, que no estudia, al centro, al compañero, al departamento, un profesor que caerá en la rutina, o un profesor lineal, es decir, aquel que busca siempre una salida, que siempre va buscando avanzar y que intenta siempre adaptarse a las características que el medio le presenta, buscando una salida, buscando dar una respuesta a los objetivos que se le presentan e intentar conseguirlos. También nos indica, a partir de aquí, también nos indica del profesor que su grado de autorreflexión, de autocrítica, de análisis, si piensa lo que está haciendo, si piensa dónde puede haber fallado, si piensa cómo hacerlo mejor, también, aparte de la permeabilidad también de las diferentes actividades y prácticas docentes que se le presenta, por su grado de autocrítica y reflexión. Y a partir de ahí también podemos inferir la capacidad que tiene, es decir, la actitud, sobre todo, que tiene de perfeccionamiento, de formación e incluso en algún caso, que es mucho más raro, de investigar las causas y de querer avanzar y aprender un poco más. Y por último, que eso algunos inspectores lo pueden inferir y se da en algunos casos, el equilibrio psicoemocional que muchas veces presentan los docentes en práctica. Muchas veces vemos las memorias y nos cuentan su vida, que está peleado con el director, que está peleado con esto, que lo otro, y que debido a eso y empieza. Y también se le ve el grado de... Incluso eso nos sirve. Hombre, yo creo que ya este sería el último punto, porque ya previamente en la entrevista personal y en el proyecto de trabajo ya se hubiera reflejado el nivel de equilibrio emocional de esa persona. Pero ya aquí ya casi se confirma. Entonces, con esos 4 puntos, nosotros podemos sacar suficiente información para la hora, en caso de no tener claro, porque dentro de la comisión, si el profesor es apto o no apto, nos ayudaría a definir esa calificación, argumentándola desde este punto de vista. Un profesor que no reflexiona sobre su práctica docente, que no ha aceptado las propuestas externas que se le ha dicho que puede ejecutar y ha seguido sin aplicarlas, que no tiene capacidad de formación y, sobre todo, que tiene una actitud un tanto extraña y distorsionadora en el centro. Y ya con el informe, lógicamente, se avalaría con el informe del director que hiciera y eso nos ayudaría a poder obtener la calificación. Yo quería ser... Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias.